Nutrición y metabolismo, dos conceptos, dos áreas completamente indivisibles y además así están representadas en nuestro sistema. Vamos a verlo de forma práctica con el balance nutrienergético. Una persona puede tener niveles adecuados de un nutriente, por ejemplo, en sangre, en una analítica, ¿no? Y, sin embargo, mostrar aquí desequilibrio nutrienergético. Y esto puede deberse a varios motivos. Puede ser porque hay problemas digestivos, porque hay una mala absorción intestinal, porque hay problemas hepáticos, porque no se están segregando las enzimas pancreáticas adecuadamente, o podría ser también porque hay una disfunción mitocondrial que no hace que funcionen bien las enzimas respiratorias, todo el mecanismo de creación de energía, o también porque hubiera una alteración, no sé, neuroendocrina, ¿no? Cualquiera de esos motivos podría justificar esta situación, que él está consumiendo ese producto y además tiene suficiente cantidad, pero resulta que el sistema está mostrando un desequilibrio nutrienergético. De la misma forma, dos personas podrían consumir o ingerir la misma cantidad, por ejemplo, de magnesio, de vitamina B12 o de proteínas, y sin embargo, una aprovecharla completamente y otra no. Y aquí vamos a introducir un concepto que maneja nuestro sistema y que lo tenemos en la pantalla de nutrición y homeopatía. Vamos a entrar en ella, que es el concepto, por ejemplo, voy a entrar a la vitamina A, de balance nutrienergético, porque es que el sistema no separa nutrición de metabolismo energético, los considera las dos partes del mismo proceso. Nosotros asociamos nutrición con ingesta, sin embargo, la ingesta de un nutriente sin que pueda ser utilizado adecuadamente por el organismo para conseguir energía o fabricar las proteínas necesarias para poder reparar, ¿no?, tejidos, pues no es nutrición. Si no conseguimos eso, la nutrición no es nutrición. O sea, el sistema no nos muestra tanto la carencia o la presencia de un nutriente en el organismo, porque esa no es su función, aunque tenemos opciones para saber realmente si hay un porcentaje de deficiencia, ¿no? Por ejemplo, si valoramos el betacaroteno, en este caso la vitamina A, nos da un porcentaje de probabilidad de deficiencia, ¿no? Pero no es la función real, no podríamos decir, del sistema, sino que él nos está indicando que es lo que significa balance nutrienergético realmente, si existe equilibrio, armonía entre los nutrientes, en este caso la vitamina A, presentes en el organismo, su biodisponibilidad y la capacidad del organismo de captarlos, transformarlos, utilizarlos y al final generar energía o generar pues, el subproducto que sea necesario para el organismo. Una alteración nutrienergética puede mostrarse, por ejemplo, en procesos infecciosos, en alteraciones de la flora, ¿no?, donde no hay una buena absorción de nutrientes. U otro ejemplo sería en la infección por Helicobacter pylori, en la que se altera, la propia bacteria altera la mucosa gástrica y hace que se desregule completamente la producción de ácido clorhídrico, que es fundamental para el metabolismo de las proteínas, y eso conlleva unas consecuencias importantes, entre ellos pues que al no poder romper las proteínas, desnaturalizar las proteínas, pues no se liberan aminoácidos, con lo cual eso puede afectar a neurotransmisores, tal, aparte de que no se digieran las proteínas adecuadamente, ¿no?, que eso ya de por sí va a generar diferentes tóxicos a nivel intestinal y alteraciones en el movimiento de los alimentos, que va a traer otra serie de problemas. Para trabajar este caso concreto de las proteínas, iríamos a digestión de las proteínas. Esta sería una buena herramienta. Aquí el sistema nos está indicando aquellos tipos de proteínas o moléculas de aminoácidos, ¿no?, cadenas de aminoácidos que pueden estar necesitando ser estimuladas
o ser reguladas. Cuando hacemos el balance nutrienergético, lo que estamos consiguiendo es optimizar la capacidad del organismo para integrar las proteínas. Claro, en este caso, en los que hay una dificultad así como ocurre en el Helicobacter pylori, pues tendríamos que aconsejar no que consuma más proteínas el paciente porque no las puede metabolizar, sino que consuma un nivel de proteínas menor en diferentes tomas a lo largo del día, lo suficiente para que pueda aprovecharlo al máximo. Y utilizando esta herramienta vamos a apoyar a que sean utilizadas de una forma mucho más eficiente. Aquí, por ejemplo, sería adecuado estimular o trabajar aquella molécula de aminoácidos que aparece con un valor de reactividad inferior y también la que aparece con un valor de reactividad superior antes de hacer el balance nutrienergético general, ¿vale? Esto te lo digo para que lo utilices en cualquiera de los puntos de esta pantalla, la pantalla de digestión. Pero fíjate, si antes de hacer esto entramos en otra herramienta que es la de digestión general, en la que el sistema nos está mostrando diferentes áreas del aparato digestivo y también tenemos un balance nutrienergético, lo que estamos haciendo es apoyar aquel área en el que hay menos armonía en utilizar adecuadamente los nutrientes, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta herramienta antes de trabajar las proteínas, muchísimo mejor. Y si antes de estas dos estimulamos los aminoácidos que estén deficientes o que aparezcan con un valor de reactividad inferior, ¿y esto dónde lo haríamos? Pues lo haríamos en perfil de riesgos, ¿no? Te recuerdo, entraríamos aquí en perfil de riesgos y desde aquí tenemos aminoácidos. Bueno, pues si estimulamos, trabajamos, equilibramos los aminoácidos que están en valores de reactividad inferior a 60 o superior a 110, antes de hacer las terapias anteriores, muchísimo mejor. Y esto se llama estrategias, que no es otra cosa. Vamos armonizando nuestra forma de ayudar al paciente, en este caso, a que metabolice mejor las proteínas. En este ejemplo que te he puesto, fíjate, primero trabajamos los aminoácidos que tienen valores de reactividad que salen de rango. Después vamos a trabajar las áreas del aparato digestivo que están también con poca o mucha reactividad. Ahí ya estamos movilizando la mucosa, todo el tejido para que esté atento y sea capaz de captar mejor el nutriente. Y después nos vamos directamente a la digestión de las proteínas, así por este orden. Aclarar este punto que parece sencillo, ¿no? Así como te lo estoy explicando, me parece clave porque muchas veces me han preguntado si estimulando o trabajando un nutriente o una vitamina o un mineral ya no hacía falta que se consumiera. Entonces, no, creo que tiene que quedar claro lo que está realizando el sistema aquí y es optimizar la capacidad del organismo para aprovechar, captar y obtener la energía necesaria con esos nutrientes. Nos vemos en el próximo vídeo.